Shut up and sit down. Bienvenidos a Pláticas de Peso. Yo soy Juanpi. Yo estoy con una persona importantísima, no solo para mí, sino para la lucha contra la obesidad en México, que me va a regañar por decir que es la lucha contra la obesidad, porque me va a decir que no estamos en contra de la obesidad, pero ustedes saben a lo que me refiero. Ella es Verónica Vázquez, y Verónica Vázquez es, ahí les va la lista porque es larga. Doctora en psicología, trabaja en la clínica de obesidad del Instituto de Nutrición Salvador Subirán, es profesora de la UNAM, es miembro del comité directivo y estudio Awareness, Care y Treatment in Obesity Management, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene poquito más de 20 años dando terapia a pacientes con obesidad. Así que, pues, se la sabe de todas, y por si fuera poco, es fundadora de Obesidades. Así que, Vero, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Juanpi, muy contenta de estar aquí. Por fin se nos hizo, después de Ya organizar. Sí, no, es que ninguneas a mi podcast. No, jamás. Es que nunca tuvimos, como que nunca tuvimos el momento para hacer esto. Mejor fuimos un día a comer, ¿te acuerdas? Que a platicar y todo. Sí. Pero ya grabar. Sí. Hubiera grabado eso. Ándale. Oye, Vero, cuéntanos por qué andas por el mundo y qué te lleva por el mundo, porque para quien la sigan después en redes sociales se van a dar cuenta que está en congresos internacionales, que está en pláticas por aquí y por allá, que está dando pláticas en otro lado. ¿Qué haces tú en Obesidades y en el Salvador Subirán, en el Instituto de Nutrición, que te lleva por el mundo a hacer eso? Pues fíjate que afortunadamente tengo la oportunidad de hacer tres cosas que me gustan mucho, ¿no? Uno es ver pacientes, otro, me gusta mucho la investigación, muchísimo, y me gusta mucho la docencia, ¿no? Dar clases y todo. Entonces, para hacer eso, pues tengo que actualizarme. Y lógicamente los congresos es donde ves lo más reciente, en donde se abre la discusión en personas que están interesadas en la obesidad. Yo soy una persona que trabajo desde hace 22 años en obesidad, entonces me interesa mucho escuchar a gente de todo el mundo, ¿no? Que no solamente nos comparten estudios de investigación científica en ratas, en seres humanos, en poblaciones enormes, sino también poder escuchar a personas que han tenido un aprendizaje de lo clínico, que es de ver pacientes, ¿no? Y yo a lo largo de mi vida he visto, pues no sé cuántos pacientes, Juanpi. Yo creo que ahí en nutrición he llegado a ver, no sé, más de 6,000 pacientes, yo creo que o más, en todos estos 22 años. Y siempre he tenido, pues, una conexión muy importante porque yo misma vivo con obesidad, estoy en tratamiento y comprendo perfectamente bien cuando una persona me dice, es que estoy cansada, no sé por dónde empezar otra vez, siempre me dicen lo que tengo que hacer y yo ya lo sé y no es posible que no me sienta motivado. He vivido experiencias horribles, ¿no? Por tener un cuerpo grande o por tener una enfermedad. Entonces, ese sentir me conecta, obviamente, y también eso me ha ayudado mucho a sensibilizarme y también, entonces, a sensibilizar a otros profesionales de la salud, a la sociedad, y de ahí fue que surgió Obesidades como una sociedad que no nada más era de personas que vivimos con obesidad, sino también profesionales de la salud que podemos también vivir con obesidad, y no significa que entonces no tenemos el conocimiento o no podríamos ayudar a otra persona con obesidad, ¿no? Entonces de ahí surge. Claro, porque aparte es muy común este sesgo y de hecho es bastante grosero. Cuando vas con un nutriólogo y el nutriólogo está flaco, es como, o vas con un doctor y te preguntan, pero tu doctor está gordito, ¿por qué te mandó dieta? Si es como, eso es parte del estigma con el que vivimos las personas con sobrepeso todos los días, como si no pudiéramos tener el conocimiento o saber qué hacer porque nosotros tenemos sobrepeso, ¿no?
Es como... Sí, a mí una vez en un congreso ahí en nutrición, dimos una plática y estábamos en una mesa de discusión, estaba un doctor junto a mí y en uno de los comentarios, ya ves que hay eventos donde uno evalúa cómo estuvo ¿no? la plática, si estuvo buena, si Sí. aprendiste, etcétera. Entonces, en una ocasión, yo me encargaba de leer eso porque era la organizadora del curso, ¿no? Entonces, una persona puso un comentario así puso, con mi gordómetro visual, puedo decir que la doctora Verónica Vázquez y el doctor Wow. necesitan un tratamiento para la obesidad y no es posible que estén ahí arriba hablando de esto y ellos mismos no puedan, no sean delgados, ¿no? No puedan tratarse. Fue así Wow. durísimo, durísimo. O sea, me dio tristeza, me dio coraje. Quería saber quién era para poder decirle por qué o sea, ¿sabes? O sea, tenía así como sentimientos encontrados y al final te das cuenta que así probablemente pensamos muchas personas y a veces ni cuenta nos damos del daño que esto genera, ¿no? Y que además es cierto, una persona con obesidad lamentablemente entonces es clasificada como que no sabe lo suficiente, ¿no? O un profesional de la salud particularmente, o no quiere hacerlo. Seas profesional de la salud o no, pareciera que es una cuestión de voluntad, ¿no? El tener obesidad y que no has tenido la suficiente voluntad, ¿no? Y hoy por hoy entiendo que eso no es así, pero yo misma hace 20 años pensaba eso, ¿no? Y además, eso se sabía hace 20 años, ¿no? Entonces, la obesidad es clasificada como enfermedad a partir del 2013. Entonces y no ha sido tan aceptada. Entonces, imagínate antes, pues lo que hacíamos, cómo pensábamos, cómo hablábamos. Y después de que se clasifica como obesidad, como enfermedad, perdón, es que entonces muchos decimos, ok, entonces ahora entiendo muchas cosas que no estaban enteramente en mi control, o ahora entiendo muchas cosas del funcionamiento del metabolismo, del organismo, del cerebro, y mi forma de hablar y mi forma de tratar personas que vivimos con obesidad y que viven con obesidad es totalmente diferente hace 20 años que ahora. Claro, pero bien mencionas el gordómetro de esta persona. Creo que en la sociedad se vive con un gordómetro no solo visual, sino emocional, afectivo y sobre todo moral. El tener sobrepeso te etiqueta automáticamente con ciertas cualidades y demás. Siendo una persona que tiene sobrepeso, ¿cómo sobrellevas esto? ¿Cómo le das la vuelta a esta narrativa que no sea necesariamente perdiendo el peso que ellos ven como negativo? Porque Siempre, el instinto, sí. perdón, el instinto es, pues si no quieres que te molesten, baja de peso, es lo que te dice la gente. Uh-huh. Pues la manera que yo he encontrado es haciendo analogías con otras enfermedades, ¿no? Hubo infectólogos a los que les dio COVID, ¿no? Claro, es una enfermedad infecciosa muy distinta a la obesidad, pero entonces también hago la analogía de otras enfermedades crónicas, como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el que te dé un infarto, ¿no? Cáncer también. Es decir, a un oncólogo, ¿no? Pues también le puede dar cáncer y eso que él sabe muy bien, ¿no? ¿Qué factores contribuyen Claro, al desarrollo del cáncer, ¿no? O también los oncólogos pueden saber muchísimo de tratamiento y ellos mismos tener cáncer, ¿no? Entonces, hay enfermedades crónicas y es el caso también de la obesidad, en donde hay un gran componente genético, hay un componente conductual, por supuesto, hay un componente bioquímico, fisiológico, y yo puedo tener una gran predisposición a desarrollar una enfermedad y habrá quien la desarrolle y habrá quien no. Habrá quien la desarrolla a los 10 años, ¿no? Y hay quien la puede desarrollar a los 50, 60. Yo lo que te quiero decir, Juanpi, es que nadie somos inmunes a desarrollar obesidad. ¿Sí? Nadie.
Entonces, escucho de pronto gente que dice, no, es que yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, yo no me da ningún atracón, no entiendo cómo no se pueden controlar, no se sienten mal, no es posible, ¿no? O sea, Claro. con una expresión de incredulidad, de por qué se hacen ese daño, ¿no? Etcétera, cuando en realidad, pues no se comprende porque no se vive, no se experimenta algo así, ¿no? Entonces, hay unos cursos muy interesantes de la World Obesity Federation y uno de los ejemplos que yo tomo de uno de esos cursos es el de tener dos tinas, ¿no? Con distintas capacidades y tinas de estas para recolectar agua, ¿no? De distintas capacidades, una chiquita de 1 litro y otra grandecita de 4 litros, ¿no? Entonces, ambas las dejas en tu patio y llueve toda la noche y al otro día sales y pues una tiene 1 litro de agua y la otra tiene 4 litros de agua porque llovió toda la noche, ¿no? Entonces, ser una tina de un litro de agua, esa es tu genética, eso está dado, ¿no? Así, yo soy una tina de 1 litro de agua, ¿no? Con esta capacidad. Y hay quienes somos una tina con 4 litros, con la capacidad de 4 litros de agua. Entonces, que el que tenga la capacidad de 1 litro de agua te diga, pero ¿por qué te caben 4, no? Hasta con una cara así como de, ¿por qué no te controlas? Es como, me puedo controlar, o sea, puedo aprender, ¿no? A que solo me quepa 1 litro, pero yo tengo otra capacidad y entonces en un ambiente diferente, aprendiendo conductas diferentes o incluso utilizando recursos externos, ¿no? Este ejemplo lo pongo con mis pacientes, me dicen, no, pues puedo tapar, ¿no? Tapar la tina para que no se llene con 4 litros, la quito de ese ambiente, me han dicho de todo, ¿no? Así, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? Externamente, pero tú siempre vas a hacer una tina de 4 litros. Y comprender eso es difícil, ¿no? Y más en este momento en donde hay mucha lucha de que la tina de 4 litros tenga que parecerse a la de 1 litro porque es lo bonito, es lo estético, es lo que se ve bien, es lo correcto, Claro. es lo manejable, etcétera, ¿no? Pero implica una aceptación, ¿no? De lo que soy, de cómo funciona mi cuerpo. Y entonces, a partir de eso es que puedo yo, termino utilizando mi energía, dejo de luchar contra el pensar que es una enfermedad, por ejemplo, y entonces utilizo mi energía para lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso es parte del trabajo que yo hago con mis pacientes. Eh, Parte del tratamiento de la obesidad es medicamentos, cirugía y terapia conductual, que ya lo estabas mencionando. Pero, Ujú. ¿cómo me convenzo de quitarme todas estas automentiras o autolecciones aprendidas de la vida? Que, por ejemplo, a mí todavía me cuesta mucho trabajo creer que el tener obesidad no es mi culpa, por ejemplo. Que, que a lo mejor si yo soy una tina de 4 litros, pues me hubiera quedado solo media hora bajo la lluvia y no toda la noche. Este, o eh, no sé, que es una enfermedad autoadquirida. De repente me sigue quedando esa sensación. ¿Cómo con terapia conductual quito esto, pero además lo corrijo? Porque definitivamente la tina pues, sí está diseñada para almacenar 4 litros de agua, pero el cuerpo humano no está diseñado para tener sobrepeso y le puede causar enfermedades adyacentes muy graves. Pues mira, es un proceso complejo como la misma enfermedad, ¿no? No existe una persona que suba de peso por las mismas causas que otra. Se pueden parecer, puede uno decir, no, es que a partir de que, por ejemplo, a partir de que me casé, pues cambió mi vida, ya no tenía tiempo de ir al gimnasio, ya comía diferente, o sea, sí cambia tu ambiente, cambian tus elecciones, cambian tus conductas, etcétera, ¿no? Entonces, claro que puedes decir, no, pero sí fue mi culpa, o sí es mi responsabilidad, ¿no? Pero cuando comprendemos realmente el porqué de ciertas conductas, es que podemos hacer algo. Pero si es nada más porque me comí unos tamales, ¿no?
eso no me dice nada. O sea, yo también, todo el mundo se puede comer un tamal y eso no significa que va a desarrollar obesidad, ¿sí? De hecho, es cierto que existe un nivel de balance de energía, ¿no? O sea, sí es cierto que existe un nivel de lo que como y lo que gasto, ¿sí? O sea, si como de más y gasto poco, pues obviamente voy a ganar peso. Y ahí es donde entra la parte de sí es mi culpa, sí fue mi decisión. Yo decidí no ir al gimnasio, ¿no? Y yo decidí desayunar esto, comer esto y cenar esto, ¿no? Y entre Exacto. comidas tal cosa. O sea, yo lo decidí, o sea, porque me gusta, Yo me porque compré es el un... chocotorro, sí. Sí, o sea, yo eso lo estoy decidiendo. ¿Cómo me puedes decir que eso no es un asunto en donde yo tenga responsabilidad? Y ahí es donde entra la parte de la terapia conductual, porque si yo nada más te digo no lo hagas, ¿no? Y si tú nada más te dices ya no comas chocotorros o ve al gimnasio, no es suficiente porque la conducta está sostenida en pensamientos, en emociones, en la biología, está sostenida también en las percepciones que tenemos de la realidad. Y entonces estamos inmersos en un ambiente que puede también favorecer el que yo coma de esa manera, el que yo tenga acceso a ese tipo de alimentos, el que la vida estresante, trabajo, corre, le baja, te lleva entonces a tomar elecciones más rápidas, ¿no? Y no tengo energía para hacer ejercicio. Y además, de verdad estoy bajo tanto estrés que tengo mucha hambre todo el día. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta que la terapia conductual, que es principalmente lo que yo hago, ¿no? No quiere decir que no integre otras herramientas de otro tipo de terapias, pero la terapia conductual o cognitivo-conductual hace muchos años eran cosas, digamos, eran como cosas o conductual o cognitivo-conductual. Hoy por hoy, la terapia conductual se sabe que está sostenida en los pensamientos. O sea, no hay conducta sin pensamientos. O sea, la parte cognitiva no la puedes hacer a un lado, ¿no? Pero entonces el trabajo en la terapia conductual es cómo te ayudo con herramientas conductuales, ¿sí? A que tomes otras decisiones. Pero tomando en cuenta y aceptando que hay una biología, que hay una fisiología y que hay un ambiente que puede favorecer que compres tal o tal, que comas o que compres tal o tal cosa o que no hagas ejercicio. ¿Me explico? O sea, entonces realmente el trabajo de los medicamentos, de la cirugía y de la terapia conductual es cómo te ayudo a ti a que ese balance de energía no sea, ¿no? No esté tan cargado a la ganancia de peso, sino que se empiece a regular. Pero hay una parte, Juanpi, bien importante que todo mundo tendríamos que saber, ¿sí? Y es que el cuerpo, tú lo dijiste hace rato, el cuerpo no está, o sea, se enferma por el exceso de grasa, ¿sí? O sea, el exceso de grasa es la definición tal cual de obesidad que puede dañar la salud, ¿no? Lo que hoy sabemos es que ese exceso de grasa cambia la fisiología, cambia las hormonas que señalan hambre, saciedad en el cerebro. Y entonces no es tan sencillo. Pero además, el cuerpo que gana peso, un cuerpo que gana peso, hay diversas teorías y existe también pruebas, ¿no? De que el cuerpo se resiste a perder peso una vez que lo tiene, ¿sí? Se resiste a seguir perdiendo peso o protege al cuerpo de seguir perdiendo peso. ¿Cómo? Aumentando el hambre y disminuyendo el gasto de energía. O sea, entonces, ¿dónde está ahí tu voluntad? ¿Cuál es tu culpa en eso? Y eso, Juanpi, se ha visto hasta en ratas, ¿sí? O sea, no es solamente la persona que una vez que perdió peso, ya no sigue perdiendo peso y dice, ¿qué pasó? Ya no funciona la dieta, algo estás haciendo mal, se me hace que estás volviendo a comer, etcétera. Y no, estoy comiendo lo mismo, pero ya no tengo esta pérdida de peso que tenía en un principio. Y entonces lo que sucede es que ahí entra justamente, si no tenemos conocimiento de que eso puede pasar, entonces la gente empieza a culparse, ¿no? Empieza a decir, el tratamiento no funciona. Cuando en realidad es el cuerpo defendiendo esa, digamos que esa reserva de grasa que al cerebro, digamos que le funciona como reserva de energía.
Pero en este mundo actual no necesitamos reservar energía. Es más, podemos tener constantemente un ingreso de energía, ¿sí? Y no lo vamos a gastar nunca, o bueno, en mucho tiempo, ¿no? No sé Claro. si te respondí, porque entonces ahí es donde ves la complejidad y ahí es donde ves cómo tenemos que comprender no solamente la conducta, ¿no? O sea, qué ocurre, sino el proceso, ¿no? De dónde ocurre la conducta, cómo ocurre, qué pasa después. Nos interesa muchísimo establecer como pasos a seguir, pero también nos interesa mucho la persona que va a cambiar conductas o que va a revisar sus conductas y enseñarle que hay aproximaciones sucesivas. O sea, la terapia conductual no es radical. La terapia conductual implica también la flexibilidad. Y eso es súper importante. Y Ok. ahorita lo platicamos con más detalle. ¿En cuánto tiempo puedo yo cambiar mi conducta, o mis conductas? O sea, si yo voy contigo, toco a tu puerta, hola Vero, fíjate que tengo obesidad y sobrepeso, ayúdame a cambiar mis conductas. ¿Cuándo salgo renovado? No hay respuesta, Juanpi. No, no hay una respuesta. Y quien te la dé, pues no es que te esté mintiendo, pero está asumiendo que hay una, digamos que hay una estructura inamovible, ¿no? Que va a ser sencillo, que va a ser rápido y que así se va a quedar y no pasa nada, ¿no? Yo creo que parte realmente de lo que yo te puedo decir que he aprendido es justamente a escuchar las expectativas que tienen mis pacientes y a decirles que juntos tenemos que pensar la manera en la que esto se pueda resolver, él da aportando obviamente su experiencia de vida, sus conocimientos, qué le funciona, qué no le funciona, y entonces yo también poder como sumar a eso que el paciente es experto, o sea, los pacientes somos expertos en cuál dieta quieres, o sea, yo me sé todas, ¿no? Entonces, tú sabes muchas cosas, entonces hay que identificar realmente cuáles de estas cosas te funcionan y cuáles lo que necesitas es ajustarlas, adaptarlas y después sostenerlas. Yo lo que hago con todos mis pacientes al inicio de la sesión, la primera sesión o la segunda a veces, es hacer una gráfica de peso. Yo sé que hay mucha gente actualmente que dice no seas pesocentrista, ¿por qué te Sí, importa tanto el peso? ¿No? El peso no debería de ser importante. Es que el peso no, o sea, la importancia del peso no se la doy yo, Verónica, ¿no? Quiero que el paciente me diga qué importancia ha tenido el peso. El problema del peso es que no hemos sabido hablar de él, ni siendo pacientes, ni siendo profesionales de la salud. No sabemos hablar del peso, pero el peso es un indicador de cosas. No es el único, pero sí es un indicador de muchas cosas que pueden ayudar a una persona a identificar situaciones. Por ejemplo, la gráfica de peso que yo hago inicia, o sea, desde que nacen, ¿cuánto pesaste al nacer? Y entonces voy viendo en la gráfica qué ocurre con el peso, pero no lo veo nada más, mira, aquí bajaste, aquí subí, no, sino qué pasó alrededor de eso. Uy, no, pues es que aquí entré a la primaria y entonces no tenía amiguitas, y entonces me iba a la tienda y ahí pues me sentaba en el recreo a comer porque no tenía muchas amigas, no era buena para los deportes porque tenía sobrepeso, después también se burlaban de mí si corría. Pues vas viendo, ¿no? O sea, vas viendo el peso, pero no lo vas viendo como lo único, sino qué pasa alrededor, ¿no? Y luego aquí bajé de peso. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pues me metí a una dieta súper estricta, Y luego, ¿qué pasó? Lo recuperé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues lo que pasa es que dejé la dieta, era imposible llevarla, etcétera, y luego entré a la prepa. Y entonces vamos viendo, ¿no? Alrededor de un indicador, cosas que son útiles, ¿sí? Para comprender no solamente si es una enfermedad o no la obesidad, sino la misma persona se da cuenta y ve en esa gráfica, ¿sí? Todos los elementos que están así o enredados
o a lo mejor a veces pasa que se aclaran cosas, ¿sí? O sea, dice, ay, nunca había graficado, ¿no? Y nunca había visto que, por ejemplo, mi mejor época, ¿no? No era cuando estaba más delgada. Sufría muchísimo con la dieta que estaba llevando. Era horrible mi vida, pero claro, era mi peso más bajo, pero era horrible mi vida. Y entonces ver eso de pronto es como, entonces no tengo que llegar a pesar 50 kilos para realmente sentirme bien. Aquí me sentía bien. ¿Qué pasaba? No, pues estaba tranquila, a gusto. O sea, entonces, Juanpi, por esto digo, el peso, del peso queremos hablar los pacientes. Y los profesionales de la salud también, pero no sabemos hacerlo. Uh-huh. Tenemos que aprender a Es que hacerlo. al final el peso es el resultado del tratamiento a favor o en contra de la obesidad, ya sea porque comes mal o porque comes mejor, te mueves menos o te mueves más, pero no es el objetivo. Es decir, yo no tengo que ir a perseguir los 85 kilos, pero sí podría llegar a ser el resultado final junto con otros cientos de resultados, ¿no? Pero no el número de la báscula es mi medalla, digamos. No, o sea, es un marcador de algo, es un marcador de algo, ¿no? Sí es cierto que podríamos fijarnos en el porcentaje de grasa, ¿no? Kilos de grasa, que sería lo ideal. Pero no todo el mundo tenemos acceso a un equipo de bioimpedancia que nos diga si subió, bajó la grasa, etc., o si subió el músculo, que hoy por hoy mucha gente lo tiene. Incluso yo tengo pacientes que tienen una báscula que les informa todo esto. Cuánta agua tienen, etcétera, ¿no? Yo creo que el punto aquí es realmente darnos cuenta que el peso no es una conducta, ¿sí? Sino que es algo que se mueve por conductas, se mueve por fisiología, se mueve por genética, y yo estoy solamente con mis conductas incidiendo en algo del peso, en algo, pero no en todo, no en todo. Pues tener claro eso ayuda entonces a decir, no, lo que pasa, Juan Pitts, que en terapia conductual, y además no solo en terapia conductual, sino también en los reportes, en Estados Unidos hay un seguimiento de muchos años de personas que han logrado perder una cantidad de peso importante, es un 10%, y lo han mantenido por más de un año, que es un registro de nacional del peso y de personas que han perdido peso. Y entonces les preguntan a estas personas, ¿qué haces? ¿Qué has hecho para perder peso y mantenerlo? ¿Sí? Sí. Y entonces, una de las conductas que hacen las personas que han logrado perder peso y mantenerlo por más de un año es que se pesan una vez a la semana. Pero además, también tienen una vida más activa. Puede ser que hagan ejercicio o simplemente tienen una vida más activa, ¿sí? Desayunan, o sea, procuran tener un alimento en las mañanas, ¿no? No dice, hacen dieta estricta, eso no dicen. Comen un poco más de alimentos saludables, ¿no? Pasan menos tiempo frente a una pantalla, pues la televisión, etc. Y entonces, todo eso nos dice, ok, entonces las personas que han logrado perder peso y mantenerlo, hacen esto. Y no quiere decir que todos lo tengamos que hacer, pero quiere decir que hay un común denominador, ¿no? En las personas que tienen ciertas características. El doctor Sharma, tú lo conoces también, y el doctor Sharma. Es mi amigo personal. Tu amigo personal, exacto. Además es un hombre muy, muy, muy sabio y es muy cercano también. Él, que él es nefrólogo además. Él comprendió muy bien la obesidad y dijo, a ver, yo creo que hay que clasificarla a la obesidad más allá del índice de masa corporal y de la clasificación de la OMS, ¿no? Él dijo, vamos a clasificarla a partir de la salud física, la salud funcional y la salud mental, y entonces no nada más es cuánto pesa, sino y qué enfermedades tiene la persona, ¿no? O sea, acompaña el peso siempre de algo que te dé esta información de poder
como poder establecer metas con el paciente que no sean baja de peso, 30 kilos, 14 kilos, ni siquiera el peso ideal existe, ¿no? O sea, absolutamente no existe. O sea, y quien lo use está totalmente fuera de actualización, ¿no? De la obesidad. Okay. Pero hay una parte muy importante y es que él que ha evolucionado, o sea, como que realmente ha evolucionado el pensamiento de muchos, o sea, nos ha jalado a pensar la obesidad de manera diferente. Él una vez platicando en un congreso también que me lo encontré, él me dijo, yo prefiero que me lleguen los pacientes cuando ya bajaron de peso. Porque bajar de peso, alguien se encierra en un cuarto, lo encierran en una granja y baja de peso, ¿no? Lo operan, baja de peso. Toma medicamento, baja de peso. Haz una dieta, baja de peso. Dijo, a mí eso no me preocupa que baje en peso. El verdadero tratamiento empieza cuando es el mantenimiento de ese peso perdido. Sí. Es muy revelador porque dices, claro, o sea, no es cierto, o sea, y claro, hay obviamente formas de perder peso que son, que no benefician la salud y otras que sí, ¿no? O sea, otras muy bien llevadas, muy bien acompañadas, pero en realidad sí es cierto, o sea, el verdadero tema es cómo logro mantener el peso que yo perdí y sobre todo mantener a este cuerpo funcionando de esta manera. Entonces, ahí es donde viene el verdadero reto. Y por eso es que los tratamientos que son sostenibles, ¿no? Son los que realmente ayudan a prolongar la salud. Y no todos son sostenibles. Por eso es que no existe una dieta perfecta, ni una dieta para todos, ¿no? Así típica pregunta, ¿cuál es la mejor dieta? Es la que el paciente pueda hacer. No, pero tiene que haber el ayuno intermitente, la cetogénica, la alimentación, ¿no? La alimentación intuitiva es la mejor, es porque si esa es la que puede hacer la persona, ¿no? Está bien, pero no existe ningún estudio que te diga que, por ejemplo, la alimentación intuitiva funciona para todo. No existe. Pero tampoco las otras dietas. Tampoco las otras dietas funcionan para todos y son la mejor. Entonces no existe una mejor dieta, sino es cuál puedes hacer tú, cuál va más acorde a tus necesidades, tus preferencias, tus actividades, tus gustos. Entonces esa sería a la que hay que ayudarte, o sea, hay que ayudarte con terapia conductual, con medicamento, con cirugía, a que tú te muevas más y obviamente elijas comer más saludable. Sí, Claro. pero pensábamos que la dieta y el ejercicio era el tratamiento y no. O sea, realmente lo que es el tratamiento es ayudarle a la persona a que tenga una vida más saludable a partir de, obviamente, este balance de energía, pero que tiene que ver con un montón de factores que ya platicamos hace rato. Claro, es que aparte el primer error está en que creer que la dieta es temporal. Entonces, por más que yo haga la dieta Atkins, la dieta que me digas, si la hago 6 meses y después regreso a los hábitos de siempre, pues voy a subir de peso, porque no cambié lo que me estaba haciendo daño. Y porque acuérdate, existen mecanismos contrarregulatorios del cuerpo que después de 6 meses de estar en una dieta, te va a dar un poco más de esa era mi hambre, vas siguiente a querer comer pregunta. más. ¿Hay algún punto donde el cuerpo dice, bueno, ya bajé de peso, me siento a gusto aquí? Lo que pasa es que existe una teoría, y yo creo que la has escuchado, pero es una teoría. Es una teoría, la teoría del set point, ¿no? Que es Del esta set point, teoría sí. que establece, sí, que es esta teoría que se establece que en el cuerpo se fija, digamos, en el hipotálamo se fija un cierto peso y que entonces el cerebro va a intentar que ese sea su set point y va a hacer todo lo posible por acercar a la gente a ese set point, ¿no? Pero el tema con esto es que es una teoría, ¿sí? No podemos nosotros asegurar que eso sucede así, como tal. Lo que sí podemos saber es que el cuerpo puede seguir ganando grasa aún habiendo tenido un set point. O sea, una persona puede decir, yo ya pesé, este es mi peso máximo, ¿no? Pasa el tiempo, si no recibe un tratamiento,
puede pesar 3 kilos más, Claro. ¿no? 10 kilos más y así, ¿no? Pero igual hacia abajo. Entonces, yo creo que realmente volvemos a lo mismo, o sea, ¿cuál es mi mejor peso? Porque tal vez mi mejor peso no se parezca para nada a las tablas de peso ideal, o no se parezca para nada a lo que yo quiero, o a lo que el médico quiere que yo alcance, ¿no? Entonces, aceptar esa parte también, el poder decir, hay un mejor peso para mí que no necesariamente es un peso, vamos a usar AXI, ¿no? La clasificación del IMC típico, ¿no? Así, el IMC se establece a partir de tanto y tanto de índice de masa corporal, ¿no? 18 puntos. Y entonces, yo tengo 21, ¿no? Pues ya tengo peso normal, ¿sí? Tal vez ese no es mi mejor peso. Uh-huh. Y tal vez una persona con obesidad... No es lo mismo. ¿Sí? Sí, no es lo mismo peso ideal, que no es lo mismo peso ideal a mejor peso. No es lo mismo, para porque el nada, peso ideal es nada. el de una gráfica y el mejor peso es un estado general, ¿cierto? De salud, es sentirte bien. Sí. El mejor peso es cuando lo que comes te nutre y te hace ser feliz, ¿sí? De hecho, otra vez, el doctor Sharma y el doctor Friedhoff tienen un libro muy bueno que se llama Best Weight, ¿no? Mejor peso. Y dicen, ¿cómo vas a saber si una persona puede seguir perdiendo peso, ¿no? O ya llegó a su mejor peso? A ver, ¿cómo vas a saber? Y entonces ellos dicen, bueno, hazle 2 preguntas. La primera pregunta, ¿podrías comer menos de lo que comes en este momento de tu vida y seguir disfrutando tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿podrías hacer un poco más de actividad física de la que haces en este momento y seguir disfrutando tu vida? Y entonces, si te dicen, sí podría comer menos y todavía disfrutaría mi vida, o sí podría hacer más ejercicio y todavía mi vida estaría a gusto, bien. Entonces puede ser que estén en una meseta, ¿sí? Que todavía no lleguen a su mejor peso y todavía pudieran perder algo más de peso. Pero si te dicen, no, yo ya no puedo comer menos, ¿no? O no, yo ya no puedo hacer más ejercicio, ¿sí? Entonces quiere decir que están en su mejor peso y que ahí probablemente se queden. Y sigan teniendo obesidad. ¿Cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos que no es conformismo? O sea, hoy, si me preguntas, si vas a una taquería, ¿te podrías comer menos de 5 tacos al pastor? A lo mejor te digo, no. Pero pues a lo mejor sí. Pero la persona te está diciendo que no podría quiere, estar no a gusto. puede. Pero la persona en este momento te dice, no quiero, no puedo. Me comía 10. Me voy a comer 5 porque es lo que puedo hacer. Y claro, puede ser que alguien no, es que tienes que comer 2 y tal, y es, pero a costa de qué, o entonces pensar, ¿sí? Que tal vez se necesitan otras estrategias. O sea, por ejemplo, yo trabajo mucho también un cierto tipo de pensamiento que es el pensamiento todo o nada, o el pensamiento blanco o negro. ¿A qué se refiere? A que o hacemos las cosas de tal color, ¿no? O son perfectas o son blancas, y si no son blancas completamente, entonces son negras. O sea, me voy al otro extremo, ¿no? O sea, no hay matices, Claro. no hay grises, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento se ha asociado con ganancia de peso y con la reganancia de peso también, en muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que trabajar? Se tiene que trabajar el matizar las conductas, el flexibilizarlas y el encontrar matices. De hecho, el doctor Robert Kushner tiene un libro que justamente habla sobre esto y te dice, tenemos que enseñarle a la persona que vive con obesidad a tener un pensamiento flexible, en donde pueda tener, ¿no? O sea, sí, colores blancos, colores negros, pero matices. Y dice él, hay que enseñarle a nuestros pacientes a ser un alumno promedio, no un alumno de 10, no, un alumno promedio de 7, de 8. Eso hace más fácil el sostener una conducta que
que exigirle estar en el 10 constantemente, porque nadie puede estar en el 10 constantemente. Es decir, nadie puede todo el tiempo elegir comer saludable. Es imposible. Pero ojo, Claro. que si se come unas galletas, por ejemplo, no piense que entonces ya no importa nada de lo que haga, ya para qué, rompe la dieta, dice, no, nunca voy a perder peso, siempre es lo mismo conmigo, no me puedo controlar, qué horror. Y entonces se va al otro extremo de, no, ya. Oye, pero no estabas a dieta, no, ya, es que es imposible. Se va al otro extremo. Entonces él dice, no, o sea, dile que se coman las galletas. Y de hecho hay una regla que se llama 80-20, que es el 80% de tus comidas tendrían que ser saludables, ¿no? Nutritivas, incluir verduras, y el 20% es alimentos, pues, que tienen a lo mejor un contenido calórico diferente o un poco más elevado. Y es tu regla 80-20. Y entonces la gente dice, ay, o sea, no está mal hacerlo. Y es, no, nadie te lo está prohibiendo. Es más, tendría que estar incluido en tu vida, ¿no? El poder tomar elecciones o el poder comerte un tamal. O sea, no hay que satanizarlo. Sin que sea considerado trampa. ¿Qué? Porque a los nutriólogos les encanta decir, es tu día libre o tu día de trampa, como si fuera algo negativo, como si hubieras estado en una prisión. Pues el término no me parece a mí correcto, el hacer trampa, en realidad. Yo no lo diría así. Ni tampoco lo manejaría como días libres, porque yo creo que tienes más bien la decisión. Yo creo que son decisiones las que vas tomando. Y parte de la misma terapia de aceptación y compromiso es que tus decisiones estén alineadas con un objetivo, ¿no? Y que estén alineadas con tus valores, con lo que es útil o lo que es necesario para ti. Uh-huh. Entonces, cuando tú eliges comer saludable, tienes que tener una razón para hacerlo. No es nada más que me dijeron, no, tienes que tener una razón. Tiene que haber un sentir para ti, pero también tiene que haber la decisión de comerte un chocolate. Estoy decidiendo. Pero no deberías, no, sí, porque me gusta el chocolate. De hecho, la terapia de aceptación y compromiso que abarca justamente estas preguntas que tienen que ver con lo que te decía, con el poder alinearlo, ¿no? Y tolerar cierta frustración, es verdad, o sea, sí se tiene que tolerar cierta frustración en el tratamiento de la obesidad, pero en la terapia es enseñarle a la persona que, por ejemplo, le encanta comer, no sé, los dulces, ¿no? Le encantan los dulces, enseñarle a que coma una cantidad de dulces que le permita disfrutar, ¿no? Pero también estar saludable. Y entonces ahí es donde la persona dice, no están prohibidos, los puedo comer y de cualquier manera mi vida puede seguir y puedo seguir siendo una persona saludable, ¿no? Y estoy a gusto haciendo esto. O sea, si estoy en un tratamiento que solo me hace sufrir, que estoy así de, ay, que no quiero pesarme, me van a regañar, que me toca desayunar, ay, no, qué horror, qué asco, híjole, no, ya no aguanto más, ya no puedo comer más huevos con ejote, no, o sea, más té sin azúcar, o sea, todas estas sensaciones y lamentablemente también como todas estas ideas y prejuicios alrededor del tratamiento y estigmas también alrededor del tratamiento, pues también hacen muy difícil tomar ciertas decisiones y mantenerte en él, ¿no? Claro, por supuesto, pero, por ejemplo, ahorita me recordaste a muchos de los que me comentan que siempre que posteo algo, me dicen, es que no te hagas la víctima, es que ¿por qué no solo lo haces? Es que, ¿por qué no solo comes mejor y ya? Etcétera, etcétera. ¿No es un poco que tengan razón? O sea, es decir, ¿no tendría que ser yo más exigente conmigo mismo a la hora de estar en un régimen o en un tratamiento contra la obesidad? Es que no quiero usar la palabra dieta, pero... Ok. Te digo algo, o sea, sí puede pasar también que alguien se pueda a lo mejor escudar en esto que tú dices, ¿no? Es decir,
ya no puedo comer menos, lo que decías hace un momento, ¿no? O decir, eh, seguramente es porque no terminas de hacer las cosas bien, ¿no? No vamos a usar la palabra dieta, pero es no. Y que luego uno diga, no, ya no quiero comer menos y ya es demasiado y tal. O sea, seguro existe eso, Juanpi, pero no podríamos generalizar. O sea, sí hay que hacer, yo creo que el elemento básico es hacer conciencia de lo que nos sucede. Y eso va a implicar también que sepamos cuáles son nuestras responsabilidades en el tratamiento y cuáles no dependen de nuestro control. Uh-huh. Y cuando aceptas las cosas que no dependen de ti, o sea, no están en tu control, es que entonces dedicas esa energía a lo que sí depende de ti, ¿sí? O sea, sí hay un cambio en tus decisiones a partir de decir, ok, tengo una enfermedad, ¿sí? Que tiene que funciona de tal forma, ¿sí? Pero yo puedo encargarme de estas 4 cosas y estas 4 cosas las voy a volver mi forma de vivir. Uh-huh. Con todo y que tengo una enfermedad que funciona así, que se resiste a la pérdida de peso, etcétera. Pero estas 4 cosas están en mi control, vamos a decirlo así. Estas son en las que yo me voy a enfocar y no voy a estar enojado por tener una enfermedad y no voy a estar tampoco en el rol de víctima de que yo estoy enfermo, que de hecho es una de las grandes críticas de los grupos que dicen que no es una enfermedad, decir, no, porque nosotros no somos enfermos, ¿no? Ahora dices que no funcionamos y es, no, nadie está diciendo eso. O sea, las enfermedades, ¿sí? Tienen signos, tienen síntomas y nos puede dar a cualquiera. Pero cuando se reconoce como enfermedad, es que entonces se deja de culpar a la persona como si tuviera toda la culpa y toda la responsabilidad y fuera tan sencillo. Si tú piensas que tener una enfermedad te limita, te vuelve un discapacitado, te vuelve una víctima, tienes que revisar tu definición de enfermedad, porque no es así. Pregúntale a todas las personas que vivimos con una enfermedad si todas tenemos que vivir en una burbuja de pobrecita de mí. No es cierto. Tenemos la misma dignidad, simplemente nuestro cuerpo funciona diferente. Imagínate decirle así a una persona con cáncer, ¿sí? Decirle, pues es que qué bárbaro, o sea, ¿cómo es posible que con tantas quimios que te han dado, pues no sé, el tumor no disminuya? O sea, ¿qué está pasando contigo, no? Pero ni por aquí nos pasa. Y a la persona con diabetes, con hipertensión, todavía es un poco más parecida a la obesidad el tema de la diabetes, pero aún así la gente comprende que hay un órgano, que es el páncreas, que ya no funciona igual y con dignidad lo dicen. Y es más, buscar tratamiento para la diabetes no le da pena absolutamente a nadie. No lo esconde. Ay, yo tengo pacientes con obesidad que nadie se entere que me operan, que nadie sepa que tomo un medicamento porque van a decir que estoy haciendo trampa, que estoy siendo mañoso, que pues, que lo que quiero es el camino fácil, cuando no hacemos lo mismo en diabetes, no hacemos lo mismo en hipertensión, en cáncer, en enfermedades renales. Al contrario, oye, salió un nuevo medicamento, qué bueno. Oye, ya estás yendo a terapia, oye, qué bueno, te van a ayudar muchísimo. Y en cambio en obesidades, pues a ver si esta vez te funciona, porque pues llevas como 8 dietas. Y en otros tratamientos, pues los que sean necesarios, los tratamientos que sean necesarios. ¿Y no será porque las otras enfermedades no tienen asociadas conductas? La diabetes las tiene, pero sí hay en la diabetes una idea que es bien parecida en la obesidad, ¿sí? Una idea de que es una enfermedad asociada a la genética, ¿no? Y a un mal funcionamiento de un órgano. Ahora, en obesidad, dime cuál es el órgano que no funciona. No, pues por lo pronto el estómago que no produce las hormonas necesarias. Puede tener que ver algo hormonal en el estómago, pero ¿es el único órgano que no está funcionando bien? Digamos. Esta respuesta tuvo un poco de maña para llevar a la siguiente pregunta. Sí, pero yo tengo un órgano. Lo que te quiero decir es, perdóname que te interrumpa, lo que te quiero decir es eso, es
en diabetes como que se reconoce que hay un órgano que se cansó, que empezó a funcionar distinto porque, tienes abuelitos con diabetes. Sí, claro. Y en la obesidad la obesidad puede ser heredable hasta un 70%, pero ahí se piensa otra vez que es la persona la que debió de haber elegido comer porciones más pequeñas, etc. No se reconoce toda la parte genética, biológica, sino se vuelve otra vez a atribuir que es la persona quien no ha hecho suficiente, ¿no? Claro, Pero ibas a una pregunta. No, es que aparte, si están escuchando esto y todavía dicen, no, es que sí, la persona tiene algo que ver, les tengo una noticia. Ese pensamiento se llama estigma. ¿No? Entonces, si creen eso, es porque todavía tienen estigma interiorizado como yo. O sea, no crean que yo estoy libre de ese estigma. Yo todavía lo escucho y digo, sí, güey, yo tengo algo que ver. Pero la pregunta era, si tengo otra enfermedad de cualquier otra cosa y mi órgano está mal, o me hacen un trasplante, o me lo quitan, o lo que sea, con obesidad, ¿se vale hacer eso con el estómago? Lo que pasa es que la cirugía, por ejemplo, y los medicamentos y la terapia conductual, te tengo que decir, pueden cambiar la biología. O sea, pueden cambiar el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del intestino, pueden tener cambios hormonales, claro, dependientes de una sustancia, dependientes de hacer un estómago más pequeño y hacer una derivación del intestino, pero también la terapia conductual puede modificar la reacción, ¿no? Por ejemplo, puede regular la reacción de un sistema límbico con una corteza prefrontal que te diga, no, pues tienes ganas de comerte un helado, pero tal vez sea mejor opción comprarte a lo mejor el helado que es reducido en grasa. O sea, y hay un cambio en la biología. La idea de los tratamientos es que hay un cambio en la biología, ¿no? Pero también, claro, en la parte psicológica, ¿no? Nos toca también un cambio en los pensamientos, en los prejuicios, en la forma en la que te percibes, etcétera, ¿no? Pero es lo que hacen los tratamientos. Pero eso hacen en todas las otras enfermedades, Juanpi. O sea, mi hermano tuvo cáncer. Uh-huh. Asociado a obesidad, asociado a un estilo de vida estresante, consumía alcohol, fumaba, ¿no? Mi hermano tuvo cáncer, falleció de cáncer de páncreas. ¿Y qué más hubiera querido yo que le hubieran dicho, te vamos a operar te vamos a operar y te vamos a reducir, vamos a sacar el tumor que tienes en el páncreas? Y nos dijeron, no es operable. Pero yo qué hubiera querido, ¿me explico? Y lo mismo pasa, la misma cirugía bariátrica es una oportunidad de, a partir de un cambio en la estructura, claro, así, pero es que ¿qué palabra se usa, Juanpito? Ayúdame a recordar que es como, se usa una palabra que es como, como que sacrificar tu cuerpo. Hay una palabra que utilizan mucho para criticar las... Mutilar. Sí, utilizan mucho esa palabra de la mutilación, tienes que llegar a mutilar. Eso se hace en muchísimas enfermedades, lamentablemente, o sea, no es lo que todo el mundo quisiera. En la diabetes, si hay gangrena, tienes que cortar la pierna para preservar la vida del paciente. ¿No es lo ideal? Por supuesto que no. No te hubiera gustado, si le preguntas a cualquier persona con diabetes, te dicen, yo tengo mucho miedo de llegar a eso, me da mucho miedo. Pero te das cuenta que los pacientes que han tenido que llegar a un tratamiento así, bueno, pues hay una historia del por qué. En la obesidad, la cirugía bariátrica está indicada en pesos un poco más altos. Y no porque lo otro no funcione, sino porque la cantidad, digamos, de kilos que tendrían que perder, kilos de grasa, pues no se alcanza con solo un plan de alimentación o a veces no solo con medicamentos, que ya vienen bastantes medicamentos que están llegando a resultados muy pegaditos a la cirugía bariátrica, ¿no? No obviamente con los resultados de la cirugía bariátrica, pero la cirugía bariátrica
pues es el mejor tratamiento que existe para la obesidad severa. Y eso no es una opinión, o sea, eso está descrito en artículos científicos. Efectivamente no es un procedimiento que a mucha gente le guste, lo busquen, es muy criticado, puede haber riesgos. De igual manera hay riesgos en cualquier cirugía, o sea, existen riesgos y existen beneficios también. ¿Existe reganancia de peso? También existe reganancia de peso. O sea, ningún tratamiento es la panacea, ¿no? Ningún tratamiento es el que te va a resolver absolutamente todo. De hecho, eso se tiene que saber cuando se toma una decisión de una cirugía, de un fármaco, de la misma terapia, de un plan de alimentación. Se tiene que saber que puede haber cierta reganancia de peso. Pero eso no significa que uno entonces tenga que dejar de intentarlo o que uno no pueda tener beneficios en su salud con una pérdida también bastante, digamos, discreta de un 5%, un 3%, un 7%, hasta un 10%. Hay enfermedades que se sabe que entre más pierdas peso, o sea, menos grasa tengas, pues menos inflamación en tu cuerpo. Por lo tanto, menos se favorece el desarrollo de otras enfermedades crónicas. Se tiene que hacer así, es una decisión personal, ¿sí? Es una decisión personal, pero ahí están los tratamientos, ahí están. Es que mientras lo platicas intento darle ¿Sí? Sí, mientras lo platicas intento darle como un valor a la operación versus a la no operación y no logro conciliar un punto medio en donde te conviene esto o te conviene lo otro, porque pues, al final es una decisión dificilísima, como dicen, mutilar un órgano para beneficiar a todos los demás. Entonces, sí. No es una decisión de fin de semana de, no, ya me corto el pelo, no, más chico. No, claro. Sí. No, me rapo y no pasa nada. No, Juanpi, no es una decisión fácil, por supuesto que no. Porque además tienes que saber que el tratamiento no, digamos que el tema del peso o el tema de las enfermedades, pues no acaba ahí, ¿no? Sino que en realidad requieres una preparación, ¿no? Para saber qué viene después de la cirugía, saber que puede haber, por supuesto, mala absorción, puede haber gente que responda mal a la cirugía, ¿no? Que tenga deficiencias de hierro importante, puede haber gente que tenga dificultad en comer ciertos alimentos y así le pase el resto de su vida, puede haber síndrome de dumping, que es cuando el consumo de ciertos alimentos, por lo general ricos en azúcar, te dan un bajón, así como si te diera una hipoglucemia, así de repente te puede dar diarrea, sudoración, te puedes así como hasta desvanecer, y es por la absorción, el estómago es pequeño, entonces llega muy rápido el azúcar y llega muy rápido a donde se absorbe al intestino, está un bajón como una hipoglucemia, ¿no? Eso puede pasar, sí, hasta 3 años después de la cirugía. Tienes que tomar multivitamínicos el resto de tu vida, ¿no? Tienes que seguir en tratamiento, seguir yendo al médico. Incluso ahora se sabe que puedes volver a tomar fármacos después de la cirugía para, ¿no? Ahí estoy ganando peso, hay quien ahora inicia un fármaco después. Pero también yo he escuchado historias increíbles, ¿no? De pacientes, o sea, he escuchado que gracias y no es la cirugía, o sea, que eso lo decimos como muy fácil, gracias a la cirugía, ¿no? Pero realmente los beneficios son por la pérdida de peso por la cirugía, o sea, la cirugía no es una varita mágica. Claro. Si no es la pérdida de peso, pues es que hay pacientes que dejan la silla de ruedas, ¿no? O sea, ya no andan en una silla de ruedas, ni con bastón. Pacientes que sin diabetes, ya toman nada más sin diabetes o que solamente toman metformina en una dosis ahí, ¿no? O ya no toman nada, no toman metformina. Hay quien mejora su hipertensión y tomaban 3 antihipertensivos, ahora toman 1. Pacientes que dicen, yo la verdad recuperé mi autoestima, me metí ahora a hacer un montón de ejercicio porque ya no me duelen los pies, ¿no? Pude ir con mi hija a un viaje que teníamos muchas ganas de ir, pero pues por mi peso no podía hacer, ¿no? El otro día me tocó ver a un paciente lindísimo que ha perdido 100 kilos
con la cirugía, y es un paciente que yo me acuerdo de él y hasta me dice, doctora, ¿se acuerda de mí? Y le dije, claro que me acuerdo de ti. Y me dice, es que yo la recuerdo a usted, pero seguramente usted se acuerda de un señor malhumorado, enojado. Y le dije, sí, la verdad sí me acuerdo de usted así. O sea, venía en una silla de ruedas, que además era una silla de ruedas que había hecho alguien para él, porque no había de un tamaño, Especial, ¿no? claro. Especial. Entonces venía con un bastón, ¿no? Entonces me dijo, es que me cambió la vida. Dice, ¿quién? Y entonces le dije, qué bien, platíqueme, ¿no? Y entonces él me cambió la vida. O sea, hoy me encargo de la casa, vive con una hija y su familia, me encargo de la casa, yo voy al mercado, compro todo, me encargo de todo, y vamos a irnos de viaje después de 5 años, ¿no? De haber pasado por todo el proceso. O sea, le fue muy bien y dice, yo volví a nacer. Pero claro, o sea, no vamos a negar que hay gente que puede tener ciertas consecuencias de una cirugía, ¿no? El colgajo de piel, por ejemplo, también pero no es la cirugía la culpa, hay una pérdida de peso, una pérdida de grasa, pues hay a quien le cuelga la piel, pues tiene que buscar una cirugía de reconstrucción, ¿no? Para eliminar el exceso de piel. Y hay quien lo hace y dice, vámonos, ay, pero no se ve igual, no importa. O sea, yo lo que quiero es tener la libertad de moverme, ¿no? Y lo puedo hacer ahora. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, no te estamos vendiendo un tiempo compartido, ¿eh? O sea, no te estamos así, ay, hay albercas y padrísimo, ¿no? La cirugía o el medicamento o el tratamiento. O sea, siempre les digo, no, esto no. Además decirte que es una enfermedad y que es crónica, o sea, incluso hay pacientes que me dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no se cura? O sea, nunca voy a bajar de peso, pero ¿y si bajo? ¿Cómo? O sea, si bajas de peso, pues tendrás que seguir haciendo cosas para preservar ese peso que tiene. De pronto es como, Claro. sí, no nos tocó el boleto ganador, no nos tocó, ¿no? Y es realmente una enfermedad, yo creo que de las más maltratadas, ¿no? A nivel mundial. Maltratadas en términos de que no las saben tratar todos los profesionales Tratar. de la salud, aunque digan que sí. Y también la gente es muy maltratada, ¿no? Somos muy, muy maltratados por tener obesidad, sobrepeso, por no Sí, parecernos a lo que se espera, ¿no? a las revistas. Pero nada más Sí, para tratar de no acabar con un tono tan bajo como pues, estamos amolados, señores, con sobrepeso. no. Dinos algo positivo de, del tratamiento o de la enfermedad en sí, que hoy es muy distinto a hace 13 o 20 años o inclusive 5 años. Pues sobre todo que el tratamiento es posible. El tratamiento de la obesidad tiene que ser hecho a la medida. Entonces, por lo tanto, se requiere de un acompañamiento que tome en cuenta a la persona, ¿no? Que tome en cuenta lo que piensa de su cuerpo, de su persona, ¿no? Por el tener sobrepeso, que escuche realmente cómo se ha venido construyendo y que a partir de lo que ha aprendido, de lo que ha intentado, de lo que le ha funcionado y de lo que no le ha funcionado, pueda tomar decisiones del resto de su vida que le permitan tener, pues lo que hemos dicho, ¿no? Una vida sana y feliz. Pero yo creo, Juanpi, que una vez que comprendes esto, más allá de que sea una sentencia, o sea, te abre un panorama diferente. O sea, sí te hace ver que puedes vivir sin sufrir, o sea, sin tener que estar constantemente pensando en lo difícil que es. Es parte de lo que nos toca también a nosotros como profesionales de la salud hacer, ¿no? Es realmente ayudarle a la persona a encontrar
la vida que necesita, que quiere, con la que puede sostenerse. O sea, no existen metas únicas. Por lo tanto, el tratamiento es posible. ¿Por qué? Porque mi tratamiento puede incluir esto y de repente ya no, y luego le cambio, y luego le muevo, le subo, le bajo. Pero eso hacemos en la vida, o sea, eso hacemos en la vida todo el tiempo, ¿no? O sea, estamos buscando una pareja con la que nos sintamos bien y con esta no, con un coche que nos guste, qué tal, no sé qué, o sea, es hacer algo que involucre, ¿no? Mi responsabilidad, pero también que involucre un conocimiento que mucha gente no tiene y que entonces, si no encuentras esa persona o ese profesional de la salud que conozca, te va a seguir diciendo lo mismo que has escuchado 1000 veces, ¿no? Y que no funciona. O sea, comer menos y movernos más no es que no funcione. Lo que pasa es que si nada más se dice de aquí para allá, es que no estás entendiendo nada, ¿no? O sea, es que Claro, se y te no es lo olvida que único. hay otro proceso. No es lo único. Se te olvida que hay un proceso debajo de las conductas, ¿no? Entonces, por eso es que es Claro, posible, porque, y no estoy queriendo hacer estos optimismos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Se me fue ahorita el nombre, ¿no? Que no es únete a los optimistas y todos tengamos obesidad, tenemos obesidad. No, tiene que haber una dignificación de la persona, independientemente de si tiene un funcionamiento determinado, ¿no? De varios de sus órganos y que se traducen en un exceso de grasa y que en muchas ocasiones se traduce en un cuerpo grande, ¿no? Pero eso no es indigno. Eso es así, punto. O sea, ok, sí tengo obesidad, ¿es un insulto? No, o sea, no tendría que verse así, tendría que verse como sí. La gente tendría que saber que vienen muchos tratamientos para la obesidad, que son fármacos, y que están enseñándonos también cómo realmente lo que se espera es que cada vez tengamos más oportunidades de ayudar a cada vez más personas. Así lo veo yo. Yo no lo veo como, la industria se va a beneficiar y tal. Es como, lo mismo pasa con otras cosas. O sea, igual la industria entonces alimentaria se va a beneficiar de la obesidad. Y ahí podrías, pues sí, lo que les importa es ganar dinero a nuestra, ¿no? Por comprar o porque les compremos medicamentos o sí, les sí, compremos refrescos. Sí, pero a lo que voy es sí, sí, que lo mismo muy ocurre en buen otras punto. áreas. ¿Mandé? Muy buen punto, sí, O que sea, no lo había pensado. Critican sí, a la industria del farma, pero no a la alimentaria. no, a esa no. Y también se enriquecen. O sea, pero es que así funciona el mundo, ¿no? Es como, ay, la señora de la tiendita, qué bárbara, vende muchísimo. Y ya no le compren, pero, y a lo que voy es, a ver, aquí está, estamos hablando de tu salud. No estamos hablando de quién se enriquece. Estamos hablando de tu salud. ¿Y a ti qué te beneficia? ¿Sí? Y entonces ahí tomar en cuenta todo, ¿no? Tu persona, tu ambiente, tu capacidad, el mundo en el que vivimos, o sea, Claro, y te digo algo, o sea, en otras enfermedades volvemos a lo mismo, es qué bueno que vienen más fármacos, qué bueno, hay una quimio, te digo, me acuerdo con mi hermano, o sea, no, es que hay una inmunoterapia tal, me dijeron, tu hermano tampoco es candidata a esa. Me explico, o sea, fue como me llevan. Y en obesidades, no, que se me hace que te quieren robar. Y jamás lo hubiera yo, o sea, ni por aquí me pasó. Me explico, es cuánto cuesta, claro, no me importa, o sea, no me importa. Lo que quiero es que él esté vivo, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, lo que quiero es estar vivo. Lo que quiero es poder correr con mi hijo. Lo que quiero es poder ser independiente. Lo que quiero es poder quitarme así cargas que traigo asociadas al sobrepeso. ¿Cómo? Pues con el tratamiento, o sea, ¿por qué? Porque es una enfermedad, ¿no? Y porque hay tratamientos que claro. funcionan, ¿no? Entonces, no sé, yo puedo seguir hablando, tú lo sabes, Juanpi, así horas y horas, pero quiero realmente como
como no dejar, como dices, esta sensación de no, pues es una enfermedad. No, es decir, hay que buscar tratamiento, hay que exigir el tratamiento y hay que proporcionar el tratamiento que tiene resultados. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, y además, si te dejo seguir hablando, no vas a tener pretexto para venir una vez más a platicar. No, y ya sabes, nos volvemos a poner de acuerdo para tocar otros temas. Muy bueno pero vernos. Los que quieran tener y compartir y aprender de ti, como a mí me ha sucedido, ¿dónde te pueden contactar? Pues la verdad es que ahorita yo te voy a decir una cosa y esto es a título personal, ¿no? Yo tengo mis redes sociales, pero son mías. O sea, yo en mis redes sociales personales. No son profesionales. No son profesionales. Son de mi perrita, mi familia, mis idas por acá, por allá, mis amigos, etcétera. Entonces, la forma en la que pueden contactarme es a través de Obesidades, que tenemos cuenta en Instagram, obesidades-mx, en Facebook también, Obesidades, en Twitter, en YouTube y en TikTok recientemente. Entonces, ahí pueden sí, conocer un poco más de lo que hacemos, de lo que, o sea, yo, digamos, soy presidente de Obesidades, pero junto a mí hay muchísima gente trabajando, profesionales de la salud y personas que viven con obesidad también. Entonces, ahí puede ser que me contacten. Muy bien. Vero, muchas gracias por venir a Pláticas de Peso, muchas gracias por tus enseñanzas, pláticas y demás, y sobre todo, muchas gracias por tu amistad. Igualmente, Juanpi, con muchísimo gusto haberte conocido, además, y qué bueno que aquí estamos platicando de esto. Muy importante lo que haces. Y a todos los que nos escucharon hoy, muchas gracias, nos vemos a la próxima, y le vamos a pedir a Vero que regrese porque se quedaron muchas cosas en el tintero o en la cubeta de agua, diríamos. Así que... Ándale. Remojándose. Exacto. Chao. Shut up and sit down.